En otras palabras, hay un libro que está siendo escrito con tu nombre. Sí, tu nombre. Ese nombre que Dios conoce aún antes de la fundación del mundo. Y Dios conoce tu historia. Dios te conoce a ti. Y el gozo más grande que alguien pueda tener, y lo dijo Jesucristo cuando envió a los 70, les dijo: no se gocen ustedes porque los demonios se sujeten en el nombre de Jesús, no se gocen ustedes porque aún los enfermos sean sanos en mi nombre. Goces el mejor en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Mire, lo más grande es que esta mañana usted pueda decir eso. Es que usted pueda decir: mi nombre está escrito allá arriba en los cielos. Hay una herencia que yo tengo allí, así quizás no tenga casa aquí en la tierra. Si tienes casa en el cielo, si sigues a Jesucristo, si en medio de tus problemas decides aceptar a Dios, decides tener esa fe en Dios, hay promesas que tiene Dios para ti y son promesas eternas. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Porque hoy vamos a resumir varios personajes y lo voy a hacer porque Pablo también lo hace. Me gusta lo que Pablo hace. Pablo viene hablando de cada uno de los personajes bíblicos, pero llega un momento donde Pablo dice: bueno, donde me quede hablando de todos los hombres que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, entonces me voy a quedar todo un libro. Y lo que hace es resumir a los siguientes personajes. Mira, Pablo tenía una pedagogía para escribir. Tenía una manera de escribir sus cartas, que él tiene que, en Hebreos, hacer un resumen. Él no alarga el sermón, ¿no? Como muchos. Es que, hermano, tengo que desarrollar todo lo que tengo aquí. No, él dice: momento, si yo empiezo a hablar de todos los hombres, pues me voy a tardar mucho. Y yo quiero hacer un énfasis en que lo importante de este capítulo, que Pablo lo dice, es la fe. Así que él hace un resumen rápido y nos habla de otras temporadas, de otras épocas, la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas, y los resume con estos personajes. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Estamos emocionados a esta hora para saber lo que Dios tiene para nosotros en cada uno de estos versículos. Dice: ¿y qué más digo? Hace una pregunta: ¿qué más digo? Estoy hablando tanto sobre los hombres de fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Mire a quién empieza a mencionar: a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Permítame, estos versículos son hermosos. Este versículo 32, este versículo 33 y 34 es hermoso porque lo que hace el escritor es hablar de algunos hombres, algunos nombres, pero luego deja de mencionar nombres y empieza a hablarnos de lo que ellos hicieron. Y es como un juego de palabras donde nos dice: bueno, ahora voy a decir lo que ellos hicieron y ustedes tienen que averiguar los nombres. Pablo lo hace de esa manera magistral y hermosa. Y dice: hombres como Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, David y Samuel. Pero también voy a mencionar lo que ellos hicieron, y ustedes que conocen el Antiguo Testamento. Los hebreos conocían, a cuando se escribió esta carta a los hebreos, estamos hablando de gente que conocía el Antiguo Testamento. Así que él comienza a hacer mención de cosas y comienza a decirle a ellos: averigüen ustedes quiénes son los personajes de los cuales les estoy hablando. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí nos menciona los otros 6 personajes. Recuerde que el libro de Hebreos nos habla de 16 personajes que tuvieron fe en Dios, que le creyeron a Dios. Pero en este solo versículo comienza a mencionar 6 de ellos. Nos habla de un periodo, nos habla de gente que creyó en el tiempo de los jueces. Así que tenemos por obligación que ir al libro de los jueces
averiguar sobre estos personajes. Hoy vamos a hablar sobre ellos. Hoy vamos a hablar sobre Gedeón, sobre Barak, sobre Sansón, sobre Jefté. Si nos queda tiempo, vamos a hablar un poquito acerca de David y también de Samuel, que tiene que ver con el tiempo de los reyes y el tiempo de los profetas. Ahora, el libro de los jueces nos habla de la incapacidad del pueblo de Israel de gobernarse a sí mismo. Recordemos que ellos ya habían llegado a la tierra prometida, ya Moisés había muerto, ya Josué había muerto. Y cuando Josué muere, que es el conquistador por excelencia, entonces viene la época de los jueces, donde ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Hay una palabra que se repite constantemente en este libro, y es esta palabra, esta frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el tiempo de los jueces son personas intentando gobernarse a sí mismos. Gente que dice, yo no necesito de ti, oh Dios, nosotros podemos hacerlo a nuestra manera. Nosotros hacemos lo que bien nos parezca y así vamos por la vida. Sin Dios, digámoslo así, y sin ley, sin un rey que nos gobierne. Y el libro de los jueces habla acerca de la nefasta decisión de los israelitas y de cómo ellos no se pueden gobernar a sí mismo. Dios utiliza todo el libro de los jueces para demostrarle a Israel de que ellos no se mandan solitos, de que ellos no pueden hacer la vida a su manera, de que cada que el hombre intenta tomar las decisiones a su manera, comete graves errores. Mira, nosotros no podemos seguir nuestra voluntad. Nosotros necesitamos aprender a seguir la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. O sea, necesitamos seguir la voluntad de Dios. Necesitamos vivir nuestra vida no a nuestra manera, no a la manera de los jueces, sino que debemos vivir la vida a la manera de Dios, diciéndole, Señor, en cada decisión, tú eres el que me debes guiar. Por eso es tan importante orarle al Señor antes de tomar cualquier decisión. Sacar tiempo y decirle, Señor, quiero que me muestres tu voluntad. Quiero que me direcciones a lo que tú quieres. La voluntad de Dios es muy difícil de entender, por eso es a través del tiempo y de los frutos que podemos realmente conocer la voluntad de Dios. Hay personas que se aceleran demasiado, se aceleran para casarse, le piden señales a Dios que son señales, permítame, muy lógicas a veces. He escuchado gente que le dice, Señor, si tal persona usa el vestido amarillo, entonces es tu voluntad, Señor. Ten cuidado con la manera en que ves la voluntad de Dios. Incluso hay personas que dicen, mire, yo entiendo que la voluntad de Dios es porque todo se me da. En realidad, uno ve personajes de la Biblia que tuvieron que enfrentar la voluntad de Dios cuando todo no se le daba. Entonces uno a veces no puede mirar la voluntad de Dios de esa manera. Tiene uno que acercarse a Dios para comprender. Ustedes recordarán que la voluntad de Dios en María fue que esta mujer se fuera de su tierra, que el hijo que tenía en su vientre no lo viera su mamá nacer ni sus tías. Era el sueño de María, me imagino, que era el sueño de que su mamá estuviera ahí en el parto, de que todo fuera tan bonito en una de las mejores clínicas de Israel en ese tiempo. Pero la voluntad de Dios no fue así. La voluntad de Dios es que incluso el niño naciera en un pesebre, en un lugar donde los animales comían. Así que muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contravía a lo que nosotros pensamos. Por eso hay que estar conectado con Dios y decirle, Señor, quiero entender tu voluntad. No es fácil, lo repito, pero Dios no se quedará sin decirte su voluntad. Dios te va a mostrar su voluntad a pesar de las pruebas y las dificultades. Mire, como ministros del Señor, y sé que a esta hora los pastores que están conectados pueden levantar la mano y decir conmigo que muchas veces salir al ministerio no fue fácil. Es tanto, no es fácil predicar su palabra. No es fácil ser un predicador de su evangelio. Hay momentos tan difíciles donde uno se tiene que rascar la cabeza y decir, oiga, realmente lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere. Pero en medio de eso, Dios nos muestra su misericordia. Nos muestra su propósito. El propósito de Dios no es un camino despejado, no es un camino de rosas donde no hay espinas. No. El camino de Dios a veces es difícil. A veces hay situaciones que tenemos que enfrentar. Bueno,
El libro de los jueces, repito, es ese libro donde el hombre dice, yo tomo mis decisiones y voy a hacer las cosas a mi manera. Y es un ciclo. O sea, el libro de los jueces se repite un ciclo. El ciclo empieza con un pueblo terco, un pueblo que quiere hacer las cosas a su manera y empieza a pecar y ofende a Dios. Y luego Dios castiga al pueblo. Y luego el pueblo se arrepiente y luego Dios envía a uno de los jueces para liberarlos. Y entonces ellos se sienten felices, pero al final vuelve otra vez el ciclo, vuelven otra vez a fallarle al Señor, vuelve otra vez Dios a castigarlos, vuelve otra vez ellos a clamar a Dios, Dios envía de nuevo otro juez para levantarlos, para restaurarlos. Y vuelve otra vez el ciclo, vuelven y le fallan al Señor, vuelve otra vez entonces y Dios los castiga luego. O sea, es un ciclo el libro de los jueces. Nos habla de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros también? ¿Cuántas veces usted ha tenido que decir, Señor, te he fallado en lo mismo? Y vuelve el ciclo repetitivo donde usted clama a Dios, donde Dios lo vuelve a restaurar, lo vuelve a levantar. Pues bien, el libro de Jueces nos habla de la misericordia de Dios en medio de nuestra terquedad, en medio de nosotros volver a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y como en medio de eso, la misericordia de Dios está allí. Dios sigue cumpliendo su palabra. Dios sigue diciendo, aunque me has fallado de nuevo, si clamas a mí, te arrepientes, yo te voy a restaurar. No es para jugar con la gracia de Dios. No es para uno jugar con la bondad de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Pero sí que a pesar de nuestros errores, hay un Dios de misericordia que todavía está allí levantándonos y restaurándonos. Ahora, vamos a hablar del primer personaje que aparece. Un hombre llamado Gedeón. A propósito, Dios lo coloca en el Salón de la Fama de la Fe, pero Gedeón es un cobarde. Siempre me ha llamado la atención, he escuchado muchas veces predicar acerca de Gedeón, y uno de los primeros sermones que mi esposa predicó fue sobre Gedeón. Lo recuerdo mucho, porque ella hablaba acerca de Gedeón y decía, mira cómo era de cobarde. Dios coloca a un cobarde valiente aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 32, para hablarnos que es de la debilidad que Dios empieza a levantar hombres y mujeres decididos. Mira, Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente con debilidades, con situaciones difíciles. Por eso Dios no llama gente que está en su perfección, que creen que están en su perfección. Dios llama gente que es pobre en espíritu, que son necesitados, que dicen, ¿sabe qué, hermano Wilson? Yo no tengo fuerzas. Dios está llamando a esa gente. Gedeón es uno de esos personajes. Gedeón es de aquellos que se escondía, dice la Biblia, que se escondía en el lagar, en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Se escondía, o sea, era tan miedoso que cuando escuchaba por ahí un ruido, escuchaba por ahí una rata, tenía que esconderse. Estoy colocando un ejemplo. Pero escuchaba a cualquier enemigo, cualquier persona que se acercaba a su casa y se escondía. Era un hombre muy temeroso. Pero cuando Dios envía al ángel, el ángel le dice, hombre valiente y esforzado, hombre esforzado y valiente. ¿Qué tenía Gedeón de esforzado y valiente? Nada. Era un cobarde que se escondía. Pero lo bueno de Dios es que Dios no nos dice lo que somos, sino lo que vamos a hacer. Dios sabe el futuro y Dios sabe que usted puede. Hoy el Señor te está diciendo, mujer esforzada y valiente, hombre esforzado y valiente, y usted está diciendo, hermano, ¿cómo Dios me va a decir eso si yo me he escondido de estos problemas y estoy a punto de tener un colapso, de tener un paro cardíaco de los problemas que se me han venido encima? Pero el Señor no te ve con ojos como tú te ves. El Señor ni siquiera te ve como el enemigo te ve. El Señor te ve con ojos de misericordia y el Señor ve en ti cosas que Él quiere hacer. Así fue con Gedeón, este hombre esforzado y valiente que no tenía nada de eso, pero Dios lo convirtió en un campeón. Se convirtió en el líder del ejército de Dios. 32,000 soldados estuvieron con Gedeón.
Pero Dios dijo, no, no, yo voy a derrotar a este ejército de los madianitas y los amalecitas, pero no lo voy a hacer con 32,000 soldados. Por favor, Gedeón, vamos con menos soldados. Y luego entonces Gedeón hace un balance, un análisis y separa 10,000 hombres y le dice, Señor, ahora sí con estos 10,000 hombres vamos a triunfar. Y el Señor le dice, no, Gedeón, son demasiados, 10,000 son demasiados. Y a lo último le dice, ¿por qué no 300? Imagínese usted enfrentar un ejército de madianitas y de amalecitas, que dice la Biblia que eran tan numerosos, eran cantidad de un ejército. Pero el Señor le dice, no, no, yo quiero que solamente vaya con 300. Y Gedeón le pregunta, Señor, ¿y cómo los vamos a derrotar? Muéstrame la estrategia. Y bueno, consígasen unas trompetas. Luego se consiguen ustedes también una vasija y se consiguen una antorcha y las meten ahí dentro de la antorcha. Yo les voy a dar la victoria. Totalmente ilógico. ¿Cómo vamos, Señor? ¿Qué? ¿Que vamos a vencer con trompetas? Sí, Señor, ustedes van a vencer todo ese ejército con trompetas. Pues bien, Dios les demuestra una vez más a Gedeón que no es con nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor, que nosotros no estamos aquí para gloriarnos y decir, mire, es que yo estoy aquí, hermano Wilson, porque yo sí he sido un buen cristiano, es que yo sí he sido muy valiente, es que yo sí no soy como los demás. Tenga cuidado con eso. Si estamos aquí, es para darle la gloria al Dios que ha hecho de las batallas imposibles, batallas que hemos nosotros librado y hemos ganado. Estoy hablando de las batallas de la vida, de las situaciones, de los momentos que hemos enfrentado, pero no ha sido nuestra fuerza. Ha sido siempre el Señor el que nos ha dado la victoria. Por eso hay que alabarlo a Él, decirle, Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Hay una canción que dice eso. ¿Dónde estaría yo, Señor, si tú no me hubieras salvado? Pero gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Dios dice, lo van a hacer a mi manera y ustedes van a vencer. Así que Gedeón nos muestra ese cobarde valiente que Dios levanta. Luego Dios nos envía y nos lleva a través de Pablo, a través de Hebreos capítulo 11, a hablar de Barak. Y Barak tenía una osadía. Es conocido como el hombre de la osadía. Débora lo manda a llamar. Hay un hombre que está haciendo cosas terribles con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Su nombre es Sísara, y este general de este ejército lo que hace es burlarse del pueblo de Israel. Y entonces Dios envía a este hombre llamado Barak a través de Débora. Débora lo manda a llamar y vamos a ver algo interesante en Barak. Vamos a ver a un Barak que le dice a Débora, bueno, Débora, si usted no va, yo no voy. O sea, en otras palabras, yo me voy a esconder detrás de usted, Débora. Usted es una mujer, pero me voy a esconder detrás de usted. O sea, si usted no va, yo no voy. Y Débora le dice, ok, yo voy a ir contigo también, Barak. Y enfrentan a este ejército. Y bueno, el final de este hombre llamado Sísara, que tenía 900 carros de hierro, o sea, era un hombre con un ejército impresionante. Pero la tribu de Neftalí, Zabulón, comandada por Barak, termina destruyendo al ejército de Sísara. Y Sísara termina muriendo en las manos de una mujer. Continuemos porque estamos tratando el libro de los jueces esta mañana. Luego nos presenta Hebreos a Sansón. Hay una frase que escuché hace muchos años y que me gusta mucho decirla. Y es esta. Si tú eres un joven soltero o un casado y conoces a una mujer que corta el cabello y su nombre es Dalila, no sea tan sansonso de acercarse a su casa. Uno de los graves errores de Sansón era el tema con las mujeres. Era un hombre que se dejaba guiar por su emoción, por lo que veía, por sus sentimientos. Y tristemente este hombre fue de mal en peor. Dios lo levantó. Hay una pregunta que siempre uno se hace. ¿Por qué Sansón aparece en Hebreos capítulo 11 como un héroe? Si en realidad, repito, su vida fue de mal en peor. Fue y se juntó con mujeres que no eran del pueblo, hizo lo que Dios no lo había mandado hacer, tomó animales muertos, hizo tantas cosas, se burló aún de lo que Dios le había dado.
se embriagó, estuvo con mujeres y terminó estando en manos de una mujer llamada Dalila, que le cortó el cabello, le sacaron los ojos. O sea, la historia de Sansón es muy triste, de un hombre que recibe un llamado, pero que comienza a despreciarlo. Aún así, en su último momento, tiene esa época de fe o cree en Dios y le dice a los hombres que están allí, por favor, colóquenme en las columnas. Y yo me imagino que Sansón está aquí con los héroes de la fe, porque aún en su época final le creyó a Dios. Y dijo, colóquenme allí. Y dijo, si mi propósito fue destruir a los demás ejércitos, a los ejércitos que han combatido contra Dios, a los ejércitos que han hecho cosas malas con el pueblo de Israel, entonces colóquenme por favor en las columnas. Y dice la Biblia que ya le había crecido un poco el cabello. Recordemos que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, el Espíritu Santo venía sobre él, pero utilizaba su cabello y lo coloca allí en las columnas. Y entonces este hombre lo último que hace es destruir al ejército enemigo, haciendo que esa casa se viniera abajo. Dice la Biblia que Sansón mató más personas en su muerte que en toda su vida. Así que en medio de todo, Sansón aparece aquí en los héroes de la fe, como Dios diciéndonos, mira, no importa si quizás en tu vida has tomado malas decisiones, si te queda el último aliento de tu vida, tú puedes clamar a Dios y Dios puede cumplir promesas en ti. Así que acércate a Dios. Usted dirá, hermano Wilson, pero es que yo ya he despreciado a Dios muchos años. Yo tenía futuro, era cuando estaba en la iglesia y estaba jovencito. Pues Dios te dice, bueno, si yo usé a Sansón en el último momento de su vida, yo quiero usarte también a ti. Así que venga, acérquese a Dios, que Dios todavía tiene promesas para ti. Luego el Señor nos menciona a Jefté. Jefté era un hijo de un hombre llamado Galaad, de donde también es el mismo nombre de la ciudad donde era Jefté. Jefté tenía sus hermanos por parte de su papá, pero no por parte de mamá. Era una persona que había sido hijo de una prostituta. Ahora imagínese la historia de él. Esta historia es bonita. La historia de Jefté, cuando vas al libro de los jueces, de los jueces y comienzas a leerla, te das cuenta todo lo que Dios hace con hombres que nadie creyó que Dios podía hacer. Y Jefté, entonces sus hermanos lo desprecian y lo echan de la casa. Le dice, ¿sabe qué? Usted es hijo de nuestro padre, pero no es la misma madre, así que se nos va de la casa. Usted es un hijo de una mujer, del vulgo de una mujer prostituta, así que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces la vida de Jefté comienza muy triste porque tiene que irse de su casa, no recibe ninguna herencia por ser un hijo de una mujer prostituta. Y se va este hombre. Pero cuando la nación de Israel entra en crisis, los ancianos van donde Jefté. Jefté reúne un ejército. Yo quiero nombrarlo de esta manera. ¿Cómo lo nombramos? El ejército de Jefté es lleno de personas malas. O sea, prácticamente es como una banda de criminales, de personas que están allí quizás haciendo cosas que no agradan mucho. Pero hay un momento donde Dios transforma la vida de Jefté. Los ancianos vienen y le dicen, Jefté, usted es un guerrero y necesitamos un hombre como usted. Necesitamos de su ejército. Y él dice, ¿y cómo yo, si ustedes me sacaron de la tierra de ustedes por ser hijo de la mujer que soy hijo, y ahora ustedes me dicen que pelee por ustedes? Y ellos le dicen, sí, lo sabemos, pero queremos que usted sea el general del ejército de Israel. Vuélvase a su tierra y ayúdenos a derrotar a los enemigos. Y Dios levanta a Jefté en ese tiempo, pero Jefté tenía tan enraizados los dioses paganos que cree que a Dios usted puede ofrecerle sacrificios humanos. Jefté hace un voto delante de Dios que es un voto terrible, porque él promete un sacrificio humano cuando Dios nunca había pedido un sacrificio humano. Pero la mentalidad de los israelitas estaba tan degradada, habían optado por tomar aún las prácticas de los pueblos paganos, que Jefté le hace una promesa a Dios. Le dice, Dios, si me das la victoria, entonces el primero que salga a recibirme, se lo voy a dar en sacrificio.
cualquier siervo que venga y me reciba después de que gane la batalla, yo se lo voy a dar a usted, Señor. Lo voy a hacer un sacrificio. Hay que tener cuidado con lo que nosotros le hablamos a Dios y con los votos que hacemos. Jefté viene y le dice al Señor eso y Dios le da la victoria. Pero resulta que la que sale a recibirlo es la única hija que tiene. Como Dios diciéndole a Jefté, ¿sabe qué, Jefté? Yo no soy como los demás dioses, pero como usted ha hecho este pacto y este voto conmigo, va a tener que cumplirlo. Y hay un momento muy duro en la vida de Jefté, donde tiene que ofrecer en sacrificio a su hija. Mira cómo estaba degradada la mente de los israelitas. Habían tomado prácticas de los demás dioses. Cuando Dios había dicho que nunca los hijos de ellos iban a pasar por el fuego, o sea, nunca habían de ser sacrificados. Ni siquiera Dios permitió a Abraham hacerlo. Pero Jefté, en medio de su terquedad, en medio de lo que había vivido, hace votos. Ahora, en medio de eso, Jefté fue un hombre valiente y se levanta a hacer lo correcto en un momento de dificultad. Estamos leyendo Hebreos capítulo 11 y estamos comenzando a estudiar no solamente a los hombres de los jueces, sino que vamos a ir de una vez a los reyes. En la época de los reyes, también se levantaron reyes que creían en Dios. Y aquí nos habla de David, el David que lucha con leones, el David que lucha con osos cuando está con las ovejas de su padre, pero luego derrota a Goliat, luego 24 veces lo intentaron matar. Oiga, la vida de David no fue fácil. Estuvo en un atentado, en otro atentado, y así 24 veces intentó Saúl matar a David. La vida de David no fue fácil, fue de persecución, de estar en un lugar del otro, pero luego se convierte en uno de los reyes más amados de toda la historia de Israel. Y creo que de los personajes que uno también aprende a amar mucho cuando lee la Biblia en el Antiguo Testamento es a David. Es el hombre que Dios tiene que dar testimonio de él y decir, mire, ese hombre que está ahí tiene el corazón como el mío. O sea, el único que Dios puede decir que tiene el corazón como él es de David. Y uno ve a un David que en medio de sus errores, en medio de sus fracasos, aprendió a arrepentirse, aprendió a humillarse delante de Dios. Expresiones como límpiame, lávame más y más de mi maldad. Esta semana estaba diciéndole a la iglesia que anteriormente no se lavaba, no habían lavadoras, ni habían detergentes. Habían ciertas maneras de que las personas lavaban la ropa y tenían que agitarla contra la piedra, tenían que golpear los trajes contra la piedra para que muchas veces las manchas de vino, las manchas de lo que normalmente los judíos comían, pues no se quedaran allí. Así que cuando David dice, lávame, está diciendo, Señor, golpéame si es necesario. Si tienes que tomarme y darme contra la roca, hágalo, Señor. Pero por favor, devuélvame el gozo de tu salvación. Señor, por favor, yo quiero acercarme a ti. Y la manera en que David se acerca de nuevo a Dios, pues recibe esa restauración de este maravilloso Dios que nos escucha, aún en medio de los errores que hemos cometido. Ahora David se levanta con fe. David continúa adelante en fe. Y luego el Señor, a través de Pablo en esta carta, nos habla de Samuel. Aquí hay tres épocas. Repito, la época de los jueces, la época de los reyes, pero ahora viene también la época de los profetas. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Curiosamente, Samuel tuvo una escuela de profetas. Allí les enseñaba a saber cómo Dios habla y luego se levanta toda esa generación de profetas, entre ellos Elías, entre ellos Eliseo, que se levantan a hablar de Dios. Dios ha dicho esto, Dios dice que si ustedes se arrepienten, Él va a volver a hacer esto, y hay promesas de parte de Dios a través de los profetas. Samuel está allí y nos da también a entender de que era un hombre de fe. Ahora, de aquí en adelante, Hebreos capítulo 11 deja de dar nombres
Y empieza, como lo decía al principio, empieza a decir lo que ellos hacían. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y sigue diciendo, frente a todo lo que ellos hicieron, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. O sea, lo que está haciendo el capítulo es diciéndonos a nosotros, ¿quién de los personajes creen que hizo esto? Que por fe conquistaron reinos. Están hablando de los hombres valientes como Josué, está hablando de los hombres como los que acabamos de mencionar del libro de los jueces. Hicieron justicia, nos habla también de hombres que gobernaron justamente, que hicieron las cosas como tenían que hacerlas. Aquí podemos nombrar a hombres incluso como Daniel, hombres que en medio de eso gobernaron con justicia, hombres como José, que gobernaron con justicia. Y luego dice, alcanzaron promesas. Me gusta cómo lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 33. Alcanzaron promesas. O sea, le creyeron al Señor, se aferraron con las uñas de las promesas de Dios. Dígame si a veces no hacemos nosotros lo mismo. Estamos en medio de dificultades y nos aferramos de las promesas de Dios. Le decimos, Señor, no sé lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy pasando, ni por qué lo estoy pasando, pero yo hoy me aferro a tu promesa, Señor. Tú vas a estar conmigo, Señor. Tú prometiste esto. Me gusta cómo nos aferramos a la promesa de Dios y cómo lo dice aquí, alcanzaron promesas, se aferraron, cosas que no entendieron, pero si tú lo dijiste, Señor, vamos a confiar en lo que tú dijiste. Josué capítulo 21, versículo 45 dice, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este versículo de Josué capítulo 21, versículo 45, nos menciona de que Dios no es hombre para mentir, que si Dios lo dijo, Él lo cumple. Ayer estaba hablando con una jovencita y me decía, hermano Wilson, es que yo siento que Dios está lejos de mí. Yo siento que le he fallado tanto a Dios, hermano Wilson, que ya no siento a Dios. Y yo le dije a ella, mire, uno no sigue a Dios porque lo sienta. Van a haber momentos en que no lo vas a sentir. Tú tienes que saber que cuando no lo sientas, tiene usted que aferrarse a la palabra, a la promesa de Dios. Porque si Él lo dijo, aunque tú no lo sientas, Él lo va a cumplir. Y yo le dije, mira, ¿tú crees que Dios mintió cuando dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? Y ella me miró y me dijo, bueno, hermano, Dios no miente. Lo que dijo lo va a cumplir. Ok, entonces Dios siempre ha estado contigo. Que no lo has visto es otra cosa. Pero si comienzas a pensar en lo que has vivido, Dios te ha dado fuerzas para estar aquí. Fue un momento muy bonito donde pude orar por ella, con su familia, por esta joven, y decirle, las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios prometió estar contigo, Él está contigo. No lo dudes. Aunque no lo sientas, Él está. Pero hay algo que pasa. Cuando tú te aferras a las promesas de Dios, entonces lo crees así no lo sientas. Pero llega un momento donde te aferras a esa promesa que empiezas a sentirlo. Así que la clave es creerle a Dios, aunque no lo sientas. Tú puedes decir, yo no creo que el Señor esté actuando en mi vida porque voy de mal en peor. Estoy orando, hermano Wilson, y desde que estoy orando, las cosas han salido aún peor. Y creemos que Dios no está obrando. Pero si Dios prometió, clama a mí, yo te responderé. O sea, Dios está actuando en tu promesa. Dios está haciendo cosas maravillosas que no lo vemos, pero recuerda lo que dice la canción. Lindo. Cuando Dios está en silencio, es porque Dios está trabajando. Versículo 33, alcanzaron promesas, se aferraron con uñas de lo que Dios decía. Nosotros cumplimos, nosotros incumplimos nuestras promesas. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? Le hemos hecho a Dios y hemos incumplido. Somos seres humanos, pero Dios cumple lo que dice. Recuérdalo siempre. Nosotros vivimos
por el pacto de Dios, por la promesa de Dios. Hay una canción que dice, puede oscurecer, puedo ser rodeado de todo lo que nunca pensé, estar en la neblina, en un gran dolor y pensar que no hay salida para mí, pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y esa verdad es que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Tu fidelidad nunca pasará, Señor. Eso es lo que me sostiene. Saber que tú eres fiel, Señor, y que tú estás allí, aunque todo oscurezca, aunque todo se vuelva gris. Luego empieza a hablar acerca de la promesa del que alcanzaron cosas, pero la Biblia nos dice aquí, taparon boca de leones. ¿Usted recuerda cuál es el personaje bíblico que tapó boca de leones? Pues desde niños nos enseñaron 3 veces, oraba a Daniel, y recuerda que la Biblia dice que tapó la boca de los leones cuando estuvo en medio de ellos. Pues bien, aquí la Biblia nos habla de este hombre de fe llamado Daniel. Luego dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué personajes en la Biblia apagaron fuegos impetuosos? Te voy a dar 3 de ellos. Sadrac, Mesac y Abednego, que aunque el horno lo calentaron 7 veces, aún así Dios glorificó el nombre de Jehová en ellos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo esto es por la fe, por creer en Dios. Estamos terminando de meditar el capítulo 11 de Hebreos. Espero que todo este recorrido, espero que todos estos días usted haya crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. Qué hermosa es su palabra. Dios nos muestra aquí personajes con errores, personajes con debilidades, pero que sacaron fuerza. Me gusta lo que dice aquí. Sacaron fuerzas de debilidad. Usted puede ser muy débil, pero hay un Dios que te da fuerzas. Aún fuerzas como las del búfalo, que no se detiene frente a nada. Usted puede decir, no, hermano Wilson, yo hasta aquí llegué, yo voy a tirar la toalla, ¿no? Como los boxeadores, cuando están en un combate y ven que no pueden ganar, que están a punto de incluso perder cosas, perder hasta su propia vida. Entonces, él dice, tiren la toalla, y el que está a un lado tiene que tomar la toalla y tirarla al suelo. Eso significa que el contrincante, que aquel boxeador, se ha rendido. Pues antes de tirar la toalla, antes de creer que estás derrotado, el Señor te dice esta mañana, yo te voy a dar fuerzas en medio de tu debilidad. Estos hombres de fe sacaron fuerzas en medio de la debilidad. Vamos a orar esta mañana. Hemos hablado de algunos personajes. Estamos terminando ya Hebreos capítulo 11, pero qué lindo es poder meditar en la palabra del Señor. Qué hermoso es poder ver hombres que aún cometieron tantos errores como Sansón, que en medio de todo Dios los tiene aquí y dice, mire, estas personas creyeron, aunque quizás algunos de ellos en su tiempo final, pero confiaron en mis promesas, se aferraron de lo que soy yo como Dios. Aférrate hoy a Dios. Aférrate hoy a su palabra. Vamos a orar esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de los que a esta hora está conectado allí en casa. Cada uno de los que está viviendo dificultades. Cada uno de los que está viviendo enfermedad. Pero también de los que están viviendo tiempos de gozo, de abundancia. Darle gracias a Dios en todo tiempo. Es lo que debemos hacer delante de un Dios tan maravilloso. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Cada que leemos un versículo, un capítulo más, Señor, nos damos cuenta de lo grande que eres, de lo hermoso que eres, Señor. Gracias por tomar personas como Gedeón. Gracias por tomar personas que en algún momento como nosotros tenemos tantas debilidades. Pero gracias, Señor, por tu llamado. Gracias porque tú has estado con nosotros. Porque tu promesa no falla. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor.
Hoy me aferro a esa promesa. Sé que no voy a mendigar pan, Señor, porque tú vas a estar conmigo. Yo soy un hijo del Rey de Reyes, Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. Enséñanos a caminar en fe, como todos estos hombres lo hicieron, Señor. Enséñanos a mirar no las cosas de esta tierra, sino las cosas eternas. Enséñanos, Señor, a no hacer tesoros aquí en la tierra, donde mañana lo tenemos y mañana se va. Es como el agua en las manos, Señor. Ayúdanos mejor a hacer tesoros en el cielo, donde no se corrompe nada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido por los amigos, por las personas que están allí, por los que están recibiendo a Jesús en sus corazones, por aquellos que hoy escucharon palabra de Dios diciendo que tu tiempo no ha terminado, que todavía Dios quiere hacer cosas contigo, que Dios, aún en el último momento de tu existencia, quiere hacer obras maravillosas. Permita que Dios hoy toque su corazón. Permita que hoy Dios toque su mente. Que Dios te diga, estoy contigo aunque tú no me sientas. Señor, vivimos de esos pactos que tú has hecho con nosotros. Eres un Dios de pactos. Lo que prometes, lo cumples. Prometiste llevar ese pueblo de Israel en medio de su terquedad a una tierra de bendición. Prometiste que aún, Señor, el Mesías príncipe vendría, Señor, en el pueblo de Israel. Y lo cumpliste, Señor, porque así eres tú. A pesar de los errores de Israel, tú le cumpliste. A pesar de mis errores, tú cumples la promesa. Tú estás conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría estar aquí. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Hermano Alonso Castro, agradecerle por la oportunidad que nos da también de estar aquí en este devocional de gloria en gloria.